Un muy especial saludo para todos los que están en este momento observando este programa especial que tiene como interés iniciar un ejercicio de debates sobre un tema que es de total relevancia en un mundo como el de hoy, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad del aprendizaje, que tiene que ver con la tecnología y la educación. Pues para ello tenemos una invitada de lujo, una gran colombiana que hace mucho tiempo es residente en España. Ella se llama Linda Castañeda, es docente de la Universidad de Murcia, es licenciada en Pedagogía de la Universidad de Murcia, por supuesto es doctora en Tecnología Educativa de la Universidad de las Islas Baleares y tiene una serie de reconocimientos muy importantes como investigadora, entre ellos de la Open University en Reino Unido y también del Departamento de Educación de la Universidad de Oxford. Ha trabajado en un grupo de e-learning y como profesora visitante ha estado en el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Jaime I de Castellón. Su actividad docente gira en torno a la implementación de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, en distintos ámbitos educativos. Por supuesto, es todo un privilegio contar con usted. Yo le iba a decir doctora Linda Castañeda, pero a usted le gusta que le digan Linda Sí, y ya puede sabe ser. por qué. Hombre, juego con ventaja. Si me dicen así, me levantan el ánimo. Muchísimas gracias, señor rector, por la presentación. Muy buenas tardes. Bueno, Linda, usted ha sido la coordinadora de un monográfico de la Revista Internacional de Educación a Distancia. En su volumen 22 del año 2019, se inició todo este escenario de debate sobre tecnología y educación, que le ha denominado Caminos Contemporáneos y Conversaciones Pendientes. Hablemos un poco de este ejercicio, de la construcción de ese monográfico y de qué artículos tiene. Pues le comento, cuando se planteó la posibilidad de hacer un número especial en RIED, una de las cosas que desde hace unos cuantos años me rondan la cabeza, y nos rondan la cabeza no solo a mí, sino a otros colegas de varios países alrededor del mundo, es el hecho de que trabajando mucho sobre las tecnologías y poniendo mucho el énfasis en la tecnología, en las tecnologías e incluso en la implementación pedagógica de las tecnologías, nos estábamos dejando cosas en medio. Nos estábamos dejando cosas sin hablar, nos estábamos dejando cosas sin discutir suficientemente. Seguramente apremiados por la premura, precisamente por la aceleración a la que nos ha acostumbrado la tecnología. Cada vez no solo vamos rápido, sino que cada vez vamos más rápido. Sí. Y en esa rapidez y aceleración nos falta tiempo para hablar de cosas importantes. Entonces, cuando se me da la oportunidad y se me hace el encargo de este monográfico, la primera idea es busquemos cuáles son esos temas de los que no estamos hablando. ¿Cuáles son lo que llaman los gorilas, los elefantes en la habitación? Creo que dicen en inglés, hablan de los elefantes en la habitación. Eso que todo el mundo sabe que es algo importante, que está en medio de nuestras conversaciones, pero de los que no estamos hablando. Y para ello, pues tuve la enorme suerte de contar con gente de primerísimo nivel, no solo todos, la gran mayoría de ellos hispanoparlantes, castellanoparlantes. Entonces, se construyó un número en el que pudimos hacer desde una reflexión general, que es lo que se encontrarán ustedes, por ejemplo, en el editorial, que es el debate sobre tecnología y educación, caminos contemporáneos y conversaciones pendientes, pero también tenemos un trabajo de Thomas Daniel y de Ana Delido y de Michelle Baller sobre inteligencia colectiva, que a mí me parece tremendamente interesante, sobre aprender con aprendizaje personalizado y con IA y apoyado en Learning Analytics para el mercado laboral, que el grupo lo dirigía Graham Atwell. Teníamos otro trabajo del rector Antonio Moreira, de Tony Bates
y José Mota, que son tres personalidades del e-learning alrededor del mundo y que tuvieron a bien escribir un artículo muy interesante. También estaba la profesora Nada Dabaj de la George Mason University, que escribió junto con su equipo, sobre cuestiones de enseñanza superior. Creo que es de importancia remarcar el trabajo del profesor Fernando Trujillo y de su equipo y del equipo de autores de autoría del trabajo, porque estuvieron focalizados en el aprendizaje de lenguas extranjeras, que es un punto obligado cuando estamos hablando de este mundo globalizado y este mundo de aprendizaje de aldea global. Es imprescindible hablar de aprendizaje de lenguas extranjeras. Y hay algunos sobre competencia digital que lo dirige el grupo precisamente de aquí, de Universidad de Murcia, u otros sobre los intereses a los que sirve la tecnología, que lo escribía Caroline Kuhn, que Caroline Kuhn está en Reino Unido, aunque tengo que decir que también es latinoamericana, solo que está aquí en Europa. Hemos hablado sobre entornos personales de aprendizaje, que tuve yo el placer de trabajar con un grupo entonces, y además hay un artículo que a mí francamente me gusta mucho, que analiza el debate del pensamiento computacional entendido como concepto, como asignatura y como foco de atención. Entonces se trataba de hacer un llamamiento a que la gente pensara fuera de cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente tecnología sobre la que tenemos que hablar. Era cuáles son los problemas, cuáles son los grandes debates de los que tenemos que hablar. Y así, y tuve mucha suerte. La verdad es que hay que tener mucha suerte para que un elenco de autores como el que se juntó en aquel número, pues tuviera bien escribir en aquella oportunidad. Yo creo que es un número que es muy interesante y que, como los buenos números de revista, a mi gusto, plantea más preguntas de las que responde, que yo creo que es lo más interesante para un investigador. Indudablemente. Usted ha dicho varias cosas que son muy importantes, ¿no? Hoy ese ritmo abrumador de la tecnología, el ritmo abrumador de la misma vida, pues hace que dejemos cosas tan importantes pendientes, y creo que el solo título que se le está dando a este referente de conversación pendiente le hace falta no solamente a quienes ya estamos en el mundo de la educación a distancia virtual, sino a aquellos que hacen parte especialmente de la educación convencional, porque a veces se piensa que la educación a virtual es como soplar y hacer botellas, y la verdad es que hay un fondo muy significativo que tal vez este tipo de estudios como los que usted ha venido compilando en esta revista, nos permiten decirle a la gente del común, bueno, realmente la educación desde la lógica de la tecnología crea nuevos metalenguajes. El caso, por ejemplo, de Learning Analytics. ¿Cómo valora usted este nuevo concepto y sobre todo este campo de estudio? Desde mi punto de vista, el cambio, bueno, desde mi punto de vista no, tengo que decir que esto lo aprendí de otro, que a su vez lo dijo otro, y que como todos estamos a hombros de gigantes. Yo, alguna de las cosas que digo se me ha ocurrido a mí, pero la mayoría de las que digo las he leído a otros. Y normalmente las cito, pero cuando vas hablando no puedes ir citando porque queda fatal. No, lo que le comentaba era, Learning Analytics es un campo de trabajo inevitable en el cual todo lo que es el uso de los datos, la recopilación, uso de los datos para su aplicación en entornos educativos, lo que llamamos Learning Analytics, es un campo de trabajo en tecnología educativa absolutamente inevitable, pero no por ello menos importante de ser analizado a fondo y en profundidad. En primer lugar, porque las Learning Analytics parten de un concepto que desde siempre para las personas ha tenido un poco de desagrado, que son los números. Nosotros entendemos que un 8 es un 8 y que no podemos hablar nada sobre el 8 ni discutirle nada al 8 porque es un 8. Y no es así. Lo cierto es que los números son productos de, y usted que es ingeniero seguro que me puede corregir, por favor, corríjame si me meto mucho la pata, pero los números son conceptos tan debatibles como cualquier otro concepto. Y la cuestión es que los números, tal cual están siendo recogidos hoy en día, los datos, que ahora mismo se compilan en unas cantidades
enormes y que además lo que ha cambiado el panorama es que además hoy en día tenemos una velocidad de procesamiento extraordinaria que nos permite tomar decisiones con no una muestra de los datos, sino con todos los datos sobre una cosa, pues ha hecho un cambio que al ser cuantitativo pero tan abrumador, pues produce efectos cualitativos. La cuestión es que en términos de Learning Analytics, si algo sabemos de estos años, es que sabemos poquito. Es que estamos recogiendo muchos datos, pero que todavía lo que nos dicen las investigaciones, al menos ahora hace 2 semanas leyó la tesis doctoral uno de mis estudiantes y hablábamos sobre qué Learning Analytics se estaban recogiendo en una determinada plataforma de MOOCs. Y el resultado era, tenemos un montón de analíticas, pero ninguno de esos datos me da información fiable sobre conceptos importantes para los estudiantes. Con lo cual, vale, ya tenemos forma de compilar datos y forma de analizar esos datos. Ahora la cosa es, ¿cuáles son los datos importantes? ¿De qué me dan noticia esos datos? Y muy importante, ¿qué puedo hacer yo como profesor y como persona, estudiante, profesor, ciudadano, con esos datos? ¿Hasta qué punto tener analíticas me permite hacer una mejor asignatura para mis estudiantes? No solo tomar decisiones por ellos, que creo que es la parte menos brillante de los Learning Analytics, sino plantearme diseños didácticos diferentes, que los estudiantes a su vez se hagan planteamientos personales sobre cómo abordan la educación, su propio aprendizaje de otras maneras, cómo los ciudadanos se pueden permitir planificar, participar, abordar su ciudadanía de formas distintas. Y por lo tanto, me parece que Learning Analytics ahora mismo es un gran campo de compromiso para aprender cosas y de compromiso para educar a la gente. Uno de los grandes retos ahora mismo es compilar los datos, como decía, compilar los datos que son importantes realmente en las diferentes plataformas, y por otro lado es educar a nuestros ciudadanos mayores y pequeños, no solo pequeños, sino también a los adultos y a los adultos mayores, en eso que llamamos hoy en día data literacy, la alfabetización en datos, para que una persona pueda ejercer su ciudadanía también a través de esos datos. Hay un punto clave en coherencia con lo que usted está diciendo, y es hasta dónde reconocemos cuáles son esos puntos ciegos de la tecnología educativa y qué tan visibles, cuando se descubren, se pueden enfocar hacia temas sociales en los que influye de manera directa la educación. Por ejemplo, en esta parte del mundo, en Iberoamérica, en Latinoamérica, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una cuestión, y es que creo que es un... graciosamente o afortunadamente, mejor, afortunadamente es un tema que ha dejado de ser tabú. Hasta hace no mucho, hasta hace probablemente 5 o 6 años, bueno, igual 10, que alguien dijera que la tecnología no era todo lo fantástica y todo lo estupenda que habíamos prometido, era cosa de apocalípticos, que diría Humberto Eco. Era una cosa de gente que no tenía, que lo que quería era asustarnos y nos estaban mencionando al coco. Pero lo cierto es que desde hace unos cuantos años ya la labor crítica y el trabajo crítico sobre pedagogías críticas y sobre tecnología educativa crítica es cada vez menos apocalíptico y más enfocado. Y ese enfoque nos ha permitido sobre todo revisar una cuestión que yo creo que es fundamental, sobre todo para todas las cuestiones sociales. Por supuesto, para los que ha mencionado usted y para los que tienen que ver con inclusión, con decolonización de los discursos, con equidad, con planteamientos ecológicos, con planteamientos sociales, con planteamientos de participación ciudadana. Y es el hecho de que la tecnología no es solo una herramienta que podemos usar. La tecnología es una herramienta que podemos usar, pero además es muchas otras cosas. Siguiendo los discursos de Selwyn o de Oliver o los discursos, hay una gran masa de discursos en torno a la definición de la tecnología que tienen menos de 20 años y en los que se está hablando de la tecnología como algo más que un instrumento, como un lenguaje, como una forma de entender el mundo, como un campo de batalla político y social, como un espacio de mercado. Y por lo tanto, cuando entendemos la tecnología de esa manera, abrimos el debate de los que nos dedicamos a esto y de los que están cerca de esto y de los que no lo están, pero se ven afectados, que son todos, a que nuestro mundo tiene que ver con la tecnología. Todo
estemos o no estemos, estemos o no estemos, tengamos un móvil, un celular más o menos nuevo, lo cierto es que estamos mediados por la tecnología. Estamos en un mundo ya postdigital y por lo tanto el planteamiento de ese tipo de prioridades sociales es ineludible, porque si no, no estamos haciendo un planteamiento humano de la tecnología, si obviamos los temas sociales, al menos desde mi punto de vista. No, y lo compartimos plenamente. Imagínate que hace unos años, en un simposio que hacemos dentro de la UNAD, encontrábamos que habían personas que pensaban que las tecnologías deshumanizaban. Nosotros nos esforzábamos por decir que las tecnologías son neutras y que quienes le dan el fin a la tecnología pues somos nosotros, para bien o para mal. En ese orden de ideas, hay apuestas metodológicas sobre este nuevo escenario que potencia la educación del siglo XXI y que indudablemente hace uso positivo y efectivo de la tecnología para todo lo que es la responsabilidad del educar. ¿Cómo crees tú que esto va a emerger para darle mucho más paso y potencia a la educación a distancia y sobre todo a la educación virtual, que tiene muchas personas que aún son poco convencidas de que la educación a distancia y virtual tiene el mismo efecto o tal vez más que el de la educación convencional como hasta ahora la conocemos? Yo creo que, bueno, tengo que decirle, señor rector, que yo tengo que discrepar en una cosa. Yo no creo que las tecnologías sean neutras, y menos hoy en día en las que no solo las personas creamos tecnología, sino que las tecnologías crean tecnología. Pero no por ello son necesariamente malas o necesariamente buenas. La cuestión es que las personas, lo que sí que no podemos obviar es nuestro pensamiento humano sobre las tecnologías. Entonces, asumir que algo es bueno o es malo o es neutro, yo creo que asumir que es neutro era una realidad, y ahora yo creo que empieza a ser un poco, creo que somos un poco todavía demasiado optimistas a ese respecto. Yo no creo que sean neutrales. No obstante, lo que sí creo es que, como le decía, ese pensamiento humano sobre las tecnologías es ineludible, y que si algo tenemos ahora es que ya hemos superado ese embobamiento de las tecnologías. Ya se nos ha pasado el enamoramiento y ahora nos queda un amor maduro por las tecnologías. Y ese amor maduro por las tecnologías yo creo que nos puede permitir ser más conscientes de cuál es el papel de las personas en esa educación. Yo no veo la educación a distancia y la educación presencial como dos caras de la misma moneda. Yo lo veo como un continuo al que además hemos sido tristemente forzados por una pandemia en el último año. La gente que se negaba de todas a tocar un ordenador se ha visto forzada a tocar un ordenador. Y lo que nos ha mostrado esta situación es que existen situaciones de desigualdad social y personal que no nos podemos seguir permitiendo. Y que además el hecho de contar con esas tecnologías tiene que sumar, tiene que abrir posibilidades. No puede convertirse en otra puerta cerrada para los mismos que tienen las mismas puertas cerradas todas las veces. La educación a distancia lleva años probando su efectividad. No en vano, si echamos la vista atrás, el movimiento de alfabetización de toda Latinoamérica, gracias a la educación a distancia a través de la radio y la televisión, si bien no es tan chic como los ordenadores y los móviles y no queda tan bien en pantalla, lo cierto es que fue seguramente la única forma de levantar los índices de analfabetismo de Latinoamérica de los años 80. Entonces, que alguien se plantee el antagonismo entre lo a distancia y lo presencial, creo que no es que sea inocente, es que no es pesimista, es simplemente cerrar los ojos a la realidad. No podemos educar a las personas para el día de hoy ni para el día de mañana en un mundo sin tecnología. Porque un mundo sin tecnología lastimosamente solo existe en la ciencia ficción. Y si queremos de verdad dar espacios a nuestros ciudadanos para que se incorporen activamente al mundo del trabajo, de la vida, de la humanización,
para que estén en contacto con otras comunidades, para que sean capaces de poner en valor su lengua en caso de lenguas minoritarias, su cultura en el caso de culturas minoritarias, tenemos que darle acceso y posibilidades de hacerlo en los medios en los que se mueve el mundo hoy. Y hoy el mundo se mueve con tecnología. No se trata de que qué es más efectivo, a distancia o presencial. Son cosas distintas. Y algunas veces, la gran mayoría, trabajan de forma continua. Y hay cosas en las que yo seguiré prefiriendo tomarme un chocolate con queso en Bogotá, pues porque es Bogotá y en Bogotá se hace un chocolate estupendo. Pero lo cierto es que no se trata de qué es mejor o es peor. Se trata de aceptar que hay cosas que no nos podemos permitir. La educación presencial y convencional ya no existe. Es la educación sin tecnología, a mi gusto, es ciencia ficción. Ajá. Sí, digamos que en esto, pues la tecnología ha existido en los mismos tiempos que ha existido la evolución de la humanidad, ¿no? La rueda ya era una tecnología. Los cuchillos que hacían nuestros antepasados rudimentarios ya era una tecnología. La tecnología ha estado siempre acompañando al ser humano. Y desde esa perspectiva, yo le podría preguntar en términos futuristas, eh, ¿usted qué nos aconsejaría para afianzar campos de investigación en este uso de tecnologías con ámbitos de desarrollo en la educación que permitiera darle mucha mayor posibilidad de emergencia a las necesidades de una educación que impacte en la inclusión, que impacte en la calidad, que impacte en la pertinencia, sobre todo en países como los de América Latina? Desde mi punto de vista, yo para ser futuróloga soy mortal de necesidad. No compro ni la lotería porque no tengo posibilidades de acertar a ni un número. Ahora bien, creo que ahora mismo el gran cambio, sobre todo en términos de investigación, va dado no tanto por los temas que nos seguirán viniendo por los cambios tecnológicos conforme la industria vaya cambiando, sino por el cambio de enfoque desde donde estamos analizando las cuestiones. Creo que ahora mismo es fundamental hacer cambios metodológicos importantes en términos de investigación. En primer lugar, el cambio fundamental de entender que no se puede diseñar el aprendizaje y en lugar de hablar de diseño de enseñanza o diseño didáctico, hablar de cómo los escenarios se sitúan, cómo situamos el aprendizaje. Estamos hablando de planteamientos que desde mi punto de vista están centrados en lo que llamamos la teoría de la actividad y que entienden que el aprendizaje no es algo que yo pueda diseñar, sino es algo que emerge, que puede emerger o no en determinadas condiciones. Nos planteamos pues, los planteamientos clásicos del aprendizaje situado y los planteamientos del network learning, lo que es el aprendizaje conectado, del cual hay un debate súper interesante todos estos años, y en el que tendríamos que empezar a plantearnos eso por un lado. Por otro lado, la teoría del aprendizaje y todos los planteamientos sociomateriales nos ayudan a entender mucho mejor cómo funcionan las tecnologías en la realidad de la gente. Y la realidad de la gente implica que si estoy en una determinada montaña, no es lo mismo y no funciona igual Facebook si estoy cogiéndolo desde una vereda de Minipí de Triana en Cundinamarca, que si lo estoy cogiendo desde lo alto de una montaña en la Pampa Argentina. No es lo mismo, porque no estamos en las mismas condiciones sociomateriales. Entonces, asumir esa perspectiva sociomaterial, asumir una perspectiva crítica, asumir una perspectiva de teoría de la actividad en donde la actividad del aprendizaje emerge y los profesores no diseñamos el aprendizaje, sino que diseñamos las condiciones, creo que puede ayudar a que la investigación en tecnología educativa sea más relevante, sea más interesante y se aproxime más a lo que es la realidad de las personas. Cuando uno lee el resumen del monográfico, pues encuentra que hay un propósito que es el de la revista, el de la RIED, que es contribuir a promover procesos críticos en el proceso evolutivo y de transformación de la educación y de la tecnología en su uso hacia estas mejoras que hemos hablado. Eh, Allí en ese monográfico hay 9 artículos que consiguen de alguna manera crear un escenario de cuestionamientos de base sólidos
y promueven un análisis de insumo para debates como el que se quiere incentivar. ¿Qué nos podría comentar usted en torno a las recomendaciones sobre esos 9 artículos? ¿Cuál definitivamente la gente no puede perderse o cuáles? ¿O todos? A ver, tengo que, es como elegir entre los hijos, creo que no se puede. No, no creo que, a mí me gustan mucho todos. Si tuviera que quedarme con uno, a mí, a ver, creo que si tuviera que quedarme con dos, me quedaría con el de los profesores de la Universidad Jaume I sobre el debate de pensamiento computacional, porque hacen un debate en el que mezclan muy bien teoría y análisis crítico. Y el planteamiento de los profesores Antonio Moreira, Tony Bates y José Mota, porque yo creo que son gente realmente visionaria. Yo ahí, como le he dicho, tengo muy poca perspectiva, tengo muy poca vista, que diríamos en España. Pero creo que esos dos, insisto, es como elegir entre los hijos, pero creo que esos dos son de obligada lectura. Yo sé que el maestro Lorenzo García Aretio no me perdonaría si no le hago a usted una pregunta, y es en torno al reconocimiento internacional que ha logrado esta revista Riet, que él impulsa desde su nacimiento con gran maestría y lucidez. Eh, ¿Usted qué recomendación le daría a un colega en este mundo iberoamericano que quiera escribir en escenarios como el de la Riet para que impulsemos mayor productividad en torno al contexto de la educación pertinente y de calidad con el uso intensivo de tecnologías? Lo primero es que yo tengo que aprovechar el momento para mandar un saludo al profesor García Areto y darle las gracias por el encargo, porque además fue él quien me encargó este número especial y para mí es un honor que haya tenido a bien que alguien como yo dirigiera este trabajo. Mi recomendación, primero hay que tener paciencia, porque publicar no solo desde Latinoamérica parece especialmente difícil, pero en general el mundo de la publicación es un mundo bastante ingrato y bastante enrevesado en el que poco tienen que ver de vez en cuando los asuntos académicos. Ahora bien, si queremos publicar cosas interesantes y queremos que el discurso deje de ser monolítico, porque parece que en español solo publican los españoles y algunos latinoamericanos, y me parece completamente absurdo y desproporcionada la proporción que hay ahora mismo entre unos autores y otros, porque conozco la calidad de los autores latinoamericanos y me parece que deberían estar mejor representados. Creo que lo primero es leer las revistas. Hemos olvidado que para entender qué historias se cuentan en una revista hay que leer esa revista. No podemos esperar contar nuestra película en un sitio donde están contando cortos o en un sitio donde están haciendo películas históricas a ser una película de autor sobre una habitación cerrada. Entonces es importante leer las revistas, es importante estar muy al día del discurso y de cómo se está debatiendo. Es muy importante intentar ir más allá del discurso actual y para eso es importante leer los editoriales de las revistas. Los editoriales de las revistas en sus mejores versiones, alrededor de las mejores revistas del mundo, hablan de cuál es el porvenir. En el caso de Riet se hace mucho. Hay un artículo todas las veces en el que la editorial intenta mirar más allá. Los autores deberíamos mirar más esas editoriales, leer a nuestros colegas, intentar hacer investigación e intentar mirarla con otros ojos. Aparte, nos pasa un poco lo de los árboles y el bosque, que como tenemos el árbol tan cerca, perdemos de vista el bosque. Recordemos que cuando hacemos difusión de la investigación, lo que estamos intentando es contarle a los demás por qué algo tan como lo que yo he investigado, que normalmente es algo así de chiquitín, porque eso es lo que investigamos, cosas chiquitinas, porque es interesante desde tu punto de vista que estás a 10.000 kilómetros de distancia o a 20.000 si es que eres un atrevido y hablas en castellano aunque no eres castellano parlante nativo. Entonces, intentemos hacer ese ejercicio, leer a nuestros colegas para saber qué películas se escriben en cada una de las revistas, porque no en todas se habla de lo mismo, e intentemos hablar e intentemos contar no solo nuestra película, sino por qué nuestra película interesa al resto del mundo. Y además creo que yo quiero desde aquí hacer un llamamiento a escribir conclusiones.
estoy un poco, y aquí estoy un poco cansada de leer en los artículos de las revistas, no solo en castellano, sino en inglés, en todos los idiomas, unas metodologías extensísimas, que hace falta metodologías mucho más serias, mucho más cuadradas, mucho más organizadas, menos estadística, más pensamiento de fondo. Pero he hecho en falta las conclusiones. Bueno, sí, vale, usted ha hecho todas unas ANOVAs y unas AMOVAs y unas no sé cuántas, muy bien. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? Bien. Entonces, ¿qué? Entonces yo creo que esa visión de hacia dónde vamos, para ver por dónde van los tiros, de dónde venimos, quienes han escrito antes de nosotros, hacer una buena revisión de antecedentes y contar nuestra película no solo de nuestro punto de vista, sino desde el de los demás, desde de los otros investigadores que puedan estar interesados. Bueno, pues hemos tenido este privilegio y este placer de conversar hoy con Linda Castañeda, una colombiana que, como ya la han escuchado, eh, conoce en profundidad lo que implica la tecnología educativa en un mundo como el de hoy, que lo ha investigado, lo ha referenciado en todos los ciclos y niveles de la educación, pensando también en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en esa educación para todos. Y por supuesto, desde la IESAD, yo quiero darte el agradecimiento por este trabajo tan importante que haces, esa coordinación que hiciste del monográfico del volumen 22 de la revista, que eh, recoge una serie de debates que son necesarios para construir los nuevos caminos de la educación. Nos sentimos altamente reconocidos por esta conversación que hemos tenido contigo y por supuesto de saberte también una gran colombiana para el ejemplo de todos nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, para mí fue un honor poder trabajar en este monográfico para la revista Ried, además para una revista que es de un continente, que se entiende como una revista de todos, para una revista abierta, pública, y además para mí es un enorme honor que se hayan empezado estos debates, estas entrevistas conmigo, que soy un puente, porque soy colombiana y soy murciana y estoy como a medio camino de las dos cosas, y para mí es verdaderamente un honor y un verdadero placer haber estado esta tarde. Muchísimas gracias, señor rector, muchísimas gracias a todo su equipo. Muchas gracias. A ti y a todos los que han hecho posible este primer conversatorio. Un abrazo enorme y nos seguiremos encontrando. A Claro todos, que sí. muchas gracias. Hasta la próxima.